Muy buenas tardes, tutora, compañeros. Mi nombre es Adriana Fajardo. Junto con mi compañera Mariela Robles, vamos a hacer un análisis sobre las teorías de Bourdieu, Berger y Luhmann sobre lo que es el análisis social para ellos. Empezamos con mi compañera. Buenas tardes, compañeros, tutora, buenas tardes. Tal como dijo mi compañera Adriana, pues voy a presentar qué es lo que plantea Pierre Bourdieu en torno a la construcción social. Mi nombre es Mariela Robles. Pues bien, Pierre Bourdieu plantea en torno a la construcción social de la realidad que este es un proceso mediante el cual las estructuras sociales, las relaciones de poder y las prácticas culturales influyen fuertemente en la configuración de las personas que experimentan y viven un conjunto de simbolismos y que perciben sobre el entorno en el que se desenvuelven todos estos simbolismos. Plantea también que a través de un conjunto de esquemas generativos los individuos percibimos el mundo, a los cuales él denomina hábitos. Estos a su vez se encuentran definidos por las condiciones materiales y sociales de nuestra existencia, la cual es diferente para cada uno de los individuos dependiendo de su posicionamiento en el mundo social, al que denomina campo social. Este campo social también importa, pues el capital que posee cada individuo dentro del campo social definirá precisamente todo este mundo existencial. Estos capitales pueden ser económico, cultural, social, simbólico, y pues está estructurado por relaciones de poder en donde los individuos o agentes compiten por imponer sus definiciones de lo que es la realidad. Y obviamente tiene más alcance los grupos dominantes para imponer la definición de lo que es la realidad. Esto es lo que menciona Bourdieu en torno a la construcción social. Le doy paso a mi compañera Diana. Vale, muchas gracias, Mariela. Bueno, yo voy a dar como tal las teorías que nos proponen Bergen y Luhmann con respecto a la construcción social del individuo. Entonces, para estas dos teorías presentamos dos estructuras que constituyen a los agentes sociales dentro de su entorno social. Para Berger y Luhmann, los individuos se establecen a partir de del entorno en el que se desarrollan. Es decir, que el agente social como tal se construye a partir de su entorno y de los hábitos que le generen ese entorno, que va muy ligado a lo que nos presentaba mi compañera anterior. En el inicio tenemos la socialización primaria, que inicia cuando el individuo está en la etapa inicial de su infancia, en donde para él los agentes externos le muestran el mundo, le simplifican el mundo, le dan como la parte inicial solamente de conocimiento de lo que puede presentarse para el mundo, que lo rodea como tal. Luego, el individuo se pasa a una segunda fase, que es la socialización secundaria, que es donde el individuo ya entra a relacionarse directamente con el entorno que tiene. Y ahí vemos la primera parte de la conexión o la introducción que él tiene directamente con las instituciones sociales, que es en donde él ya tiene que empezar a identificarse o a identificar qué rol va a ejemplificar dentro de la sociedad. Eh, los autores establecen que la base de la estructura social que se compone o que constituyen directamente al individuo es a partir de las interacciones sociales. En en la primera socialización de la primera infancia, ellos tienen únicamente contacto primario con la sociedad. En la segunda ya entran ellos a ejercer directamente el conocimiento para poder adquirir el rol en sociedad y asimismo poder establecerse como un agente social. Dale, Mariela. Listo, Adri. Entonces creo que esos son los fundamentos básicos de lo que estos tres autores plantean en torno a la construcción social. Quizá un poco vale la pena enfatizar en las diferencias que pueden tener estos tres autores, porque dentro de las similitudes los tres plantean que definitivamente la realidad es subjetiva, es producto de una construcción cultural que tiene, por un lado, una intencionalidad de mantener la estructura de la sociedad como está, y por otro lado también tiene como
el hecho de que los individuos deben adaptarse a esta realidad y a estas normas. Entonces, tal vez hacemos, si vale la pena hacer algunas, digamos, algunas diferencias entre los autores. Te doy paso si es que ubicas diferencias entre lo que plantea Bourdieu y entre las teorías que plantea Luhmann y Berger. Bueno, pues de una de las cosas que yo veo es que por lo menos Berger y Luhmann hacen, ellos hacen como la construcción social es algo circular. De diferencia como Luhmann, perdón, Bourdieu, que él directamente lo que dice es que la gente tiene que adaptarse a la sociedad. Entonces, lo que nos proponen Berger y Luhmann es que ellos en la primera fase identifican su entorno, en la segunda fase lo interiorizan y en la tercera fase lo exteriorizan, que es básicamente iniciar nuevamente el ciclo, que es enseñarle a las nuevas generaciones el entorno en el que se viven. Obviamente esto es adaptable porque el ser humano no es como cualquier animal que no se adapta a diferentes ambientes, sino dependiendo del entorno en el que se vaya desarrollando, él se va adaptando a las diferentes ámbitos o espacios como tal en el que le toque desarrollarse. Esa es como la diferencia que yo veo entre Bourdieu y Berger, que él lo ve más lineal, en cambio ellos lo ven de una forma circular, que desde el mismo punto de partida se llega, se finaliza y vuelve a iniciar el ciclo, mientras que lo ve más que todo por la parte de adaptación social. Pero pues es básicamente el inicio como tal de la construcción social. Sí, quizá yo le ubicaría una diferencia también crucial en Bourdieu, y es que si bien, como tú dices, quizás Berger y Luhmann lo hacen a más detalle socialmente, pero hay que rescatar que Bourdieu pone una fuerte énfasis en las dimensiones de poder y dominación. Es decir, no solamente hay una reproducción del constructo social, sino además hay una intención de por medio de mantener estos simbolismos de poder y dominación. Entonces, él examina las clases sociales, cómo ejercen control sobre las perspectivas de la gran mayoría. Entonces, implantando una realidad aceptada a través de procesos que él denomina la violencia simbólica. Y esta violencia simbólica es un tipo de violencia, digamos, invisible y poco perceptible que afecta en forma indirecta pero duradera. Por ejemplo, los estereotipos de género, se refuerzan las relaciones de dominio-sumisión a través de imágenes, de conductas, de mensajes. Por ejemplo, la música, los programas de televisión, etcétera, que refuerzan este tipo de simbolismos que marcan desigualdades sociales, haciendo que éstas se naturalicen, ¿no? Entonces, marca también, causa que se mantenga la discriminación, etcétera, y que los individuos voluntariamente se alineen a estas estructuras socialmente aceptadas. Un ejemplo clásico, por ejemplo, es pensar que los ricos son superiores a los pobres porque tienen más dinero. Se va normalizando eso con los mensajes, con las novelas, con muchas cosas, en un tipo de violencia simbólica, ¿no? Y eso quizás es lo más grave de pensar en una construcción social de la realidad. Y finalmente Bourdieu tiene una posición de compromiso social que le diferencia de los otros dos autores, y que él te invita a decir, nosotros podemos romper esas estructuras, podemos rebelarnos contra esas estructuras aceptadas y podemos construir otra realidad, una realidad desde nosotros, desde los de abajo. Eso me parece una diferencia fundamental. Ujú. Y mira que es algo muy curioso como el adoctrinamiento viene desde pequeños, porque si vemos como tal la construcción social del individuo, desde pequeños se le enseñan el tipo de instituciones que es familia, escuela, luego ya cuando llega a un grado superior, universidad y trabajo. Y en cada uno de estos se le normatiza o se le reglamenta su comportamiento en cada uno de los aspectos, cómo me debo comportar en sociedad, cómo me debo comportar en un ámbito educativo, cómo me debo comportar en un ámbito laboral. Y desde allí se enfatiza mucho lo que es la construcción del poder, porque de hecho hay un estudio que dice que así el ser humano no tenga una cámara o no esté completamente vigilado, sabe de por sí
qué es lo que tiene que hacer y cómo debe de comportarse. Y esto es Mm. básicamente la esencia como tal del ejercicio del poder directamente en la sociedad, que ya desde pequeños nos adoctrinan con el reglamento o las normas que debemos de seguir y se genera el patrón y hábitos desde pequeños en donde ya llegamos a adultos y pues simplemente lo que hacemos es adaptarnos al contexto social en el cual nos rodeamos, básicamente. Así es, Adriana, perfecto. Y eso es lo que está reforzando actualmente la desigualdad social. Ujú. Listo, Ujú. Adri, creo que cumplimos el tiempo ya del video. Ha sido un gusto enorme debatir contigo y muy interesante este tema de la construcción social desde la realidad. No siempre lo pensamos así, ¿no? Ujú, exactamente, sí, sí.